Bueno, este día entonces vamos a iniciar tomándoles lista. Alba Jocelyn. Alba Jocelyn. Albuja Joana. Carlos Ama Jocelyn. Buenos días, dice presente. Buenos días. Chicaiza Christopher. De la Cruz Marilyn. Izquierdo Melissa. Pavón Gladys. Pasquel Evelyn. Pasquel Evelyn. Buenos días, dice presente. UJ Valeria. Buenos días, dice presente. Buenos días. Kilka Walter. Buenos días. Ramos Henry. Presente, Lisa, buenos días. Buenos días. Ramos Anabel. Reynoso Brian. Aquí Lisa, presente. Buenos días. Buenos días. Roldán Damari. Roldán Damari. Ruales Jimmy. Presente, buenos días. Ruales Jimmy. Buenos días, Lisa, presente. Presente, Lisa, buenos días. Ruales Leslie. Presente, Lisa, buenos días. Suárez Haidet. Presente, buenos días. Tenelema Natalie. Tobar Jessica. Lisa, me acompaña que estaba sin turno. Villacres Joffre. Villacres Joffre. Presente, Lisa, buenos días. Viveros Helen. Viveros Helen. Presente, Lisa, buenos días. Vivero Nicole. Imbaquingo Mariuxi. Listo. Bueno, hoy día vamos a continuar. Hoy día vamos a continuar. Hoy día vamos a continuar con las clases. Vamos a ver lo que son los partos distóxicos. La clase anterior vimos algo, iniciamos a ver sobre partos distóxicos. ¿Qué eran los partos distóxicos? ¿Qué eran los partos distóxicos? ¿Qué eran partos distóxicos? Dice, son los partos que tienen complicaciones uterinas. ¿Complicaciones uterinas solamente? No, es más. ¿Qué son los partos distóxicos? Chicos, respondan. Dicen, es un parto que se da con dificultades, o sea, que la madre no puede dar a luz por ella misma. Ya son partos con dificultades, ¿no es cierto? Hay algunas condiciones para que se den los partos distóxicos. ¿Cuáles son? ¿O por qué se producen los partos distóxicos? A ver, Nicole Caicedo, Nicole Vivero. Nicole Vivero.
Yo le hice. A ver, Jessy Tobar. Se daba porque el feto era de tamaño muy grande o por la dilatación insuficiente. Ya, pueden ser por mecanismos maternos o mecanismos del feto. Como veo que no han entendido absolutamente nada, voy a volver a repetirles, a compartir una presentación para que ustedes puedan tomar nota y más que todo aprender, ¿sí? No desperdicien su tiempo, ustedes tienen que aprender, ya sea presencialmente o virtualmente. Virtualmente tienen que poner más empeño, en el sentido de que no hay quien les esté controlando y diciendo siéntate bien, atiende, toma nota, prende la cámara. Si tienen que tener un espacio adecuado en su casa, en donde estén, para poder recibir las clases. Quiten las distracciones de al lado suyo. Limiten el ingreso de otras personas al área donde están ustedes para que puedan aprender. Ustedes trabajan con personas, no trabajan con papeles, por lo tanto tienen que saber qué hacer en el momento indicado. Entonces, por favor, pongan toda la atención. ¿Sí? Esto que estamos aprendiendo ya no se lo va a volver a repetir, tienen que ya saber. Entonces pongan atención, cojan nota, estudien, para que se diferencien de los profesionales que no saben. Esta es la herramienta que a ustedes les va a servir de trabajo, entonces pongan todo el empeño para aprender y para estudiar. Tienen los textos, tienen el internet, tienen todo. Lo que les falta es la voluntad para aprender. Entonces pongan de su parte, no solamente es el hecho de estar ahí sentados y decir presente, actúen, pregunten. Se desesperan porque estén presentes en la lista, pero están toda la sesión ausentes, no contestan, no preguntan, no dicen nada. Entonces, ¿de qué sirve que estén ahí en la sesión? Tienen que estar actuando, tienen que estar preguntando y tienen que estar dando su tiempo a lo que están haciendo. ¿Qué tal si yo les doy clase y mientras les doy clase estoy riéndome por aquí, estoy riéndome por acá, contestando el teléfono, yendo a cocinar? ¿Les gustaría? ¿No es cierto que no? Esa es una falta de respeto. Entonces, el respeto que ustedes se merecen, les voy a pedir también respeto para mí. Quédense quietos donde están sentados, no sé por qué se mueven tanto. Manténganse sentados quietos en un lugar, en una mesa, en una banca, en donde sea, con un cuaderno anotando. Eso es lo que deben hacer ustedes en estos momentos. No desperdicien el tiempo ni el dinero que pagan. Aprovechen a lo máximo, saquen provecho de sus clases, pregunten a los profesores lo que más puedan. No se dejen hablar todos los días que tenemos clases, todos los días es una hablada. Estudien, ahora que tienen más tiempo, estudien, cojan el libro y vean qué es lo que vamos a hablar, de qué hablamos la semana pasada, será que está diciendo bien. Investiguen si la profesora está diciendo las cosas bien o no. Aprovechen su tiempo y aprovechen su dinero. Y después no digan, no, es que no nos enseñaron, es que no sé, es que no supe, es que no nos dijeron. Es su responsabilidad el estudio. Nosotros les damos el conocimiento, pero es su responsabilidad el estudio. Así que concéntrense en lo que están haciendo. Estas 2 horas son para materno infantil. No son para estar viendo por la ventana, no son para estar atendiendo el negocio. No, hagan de cuenta que están en el instituto y están en clases. Y en clases ustedes están sentados, dedicados a aprender. Entonces vamos a iniciar. Espero que estén con las cámaras prendidas, que estén tomando nota y que estén haciendo preguntas. Vamos a compartir, por favor. Me confirman cuando puedan ver. Vamos a hablar ahora de un tema importante que es las distocias del parto. Algo habíamos adelantado la semana anterior. Dime, Yesenia.
Lo que pasa, buenos días, es que no me nombró en la lista. Sigues con el mismo tema, niña. Ya pasé la lista, no contestaron, ya no contestaron. Ya les estoy diciendo que lo importante es que estén en clase. No, el problema es que usted no me nombró. Bueno, no me nombró. espero que durante la clase, por favor, espero. Bueno, espero que durante la clase tengas la actuación para poderte poner presente. No basta con que estén aquí y digan presente, sino que actúen y que pregunten. Entonces, en la clase espero tu participación para saber que estás aquí. Ya listo. Y no creo que eso sea motivo de burla ni de chiste, Yesenia. No, licenciada, disculpas, pero no es con usted. Bueno, entonces te pido que pongas atención a la clase, por favor. Sí, disculpas, pero también estoy con mi hijita aquí al lado recibiendo clases, entonces nada más estoy ayudando a él también. Pues dedícate a tu clase, por favor. A la persona que no le interese, bien puede salir de la clase, yo no tengo ningún problema. Aquí tienen que aprender a respetar a las personas que están detrás dándoles instrucciones. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Confirmen si se puede ver. No, todavía no. Debe salirles ya la pantalla. No sé. A ver, veamos nuevamente. Ahí salió. Aún no, ¿No? pero ya parece que quiere compartir. Esperemos un momentito a ver si ya se salió ya. No, A ver, volvamos a presentar. Apareció ya. Bueno, van a tomar nota hasta que aparezca, ¿no? Sí, Ya, listo. Gracias. Entonces ahora vamos a ver las distocias del parto. La clase anterior ya algo hablamos
y llamamos distocias, ¿sí?, a aquellas alteraciones que se producen cuando se va a producir el parto, ¿no? Y las distocias están dadas por algunos factores, ¿no? Entonces vamos a analizar cuáles son esos factores que producen distocias. Las distocias dinámicas o del motor del parto. Cuando hablamos por distocias dinámicas o del motor del parto, nos estamos refiriendo al útero, al trabajo del útero, ¿sí? Y dinámicas, ¿a qué hace relación? A los movimientos que tiene el útero. A eso llamamos distocias dinámicas o del motor del parto. Entonces están dadas estas distocias por la actividad uterina defectuosa, inapropiada o insuficiente, ¿no? Por eso llamamos distocias, cuando la actividad del uterino está mala, es defectuosa, no es la correcta o no es suficientemente fuerte para que se produzcan contracciones. No logra, por lo tanto, la dilatación cervical y el descenso de la presentación, es decir, el niño no desciende y no se produce la dilatación del cuello uterino. Entonces, ahí se producen las distocias y las dificultades en el nacimiento. Vamos a analizar algunas distocias, ¿sí? Por ejemplo, en el tono del útero. ¿Qué era el tono del útero? A ver, señorita Sosa, ¿qué era el tono del útero? Señorita Sosa, ¿qué era el tono del útero? ¿Ven que no solo hay que contestar la lista? Bueno, las alteraciones del tono uterino se relacionan con la fuerza de las contracciones, ¿no? Con la fuerza que el útero se contrae. Entonces vamos a tener una hipertonía, es decir, un aumento de la fuerza en la contracción cuando el tono basal es mayor de 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Y puede afectarse gravemente si es que esta hipertonía sube hasta 30 milímetros de mercurio. ¿Cuál era el valor normal del tono uterino? Germania, ¿cuál era el tono normal del uterino? De 8 a 12. De 8 a 12, ¿no es cierto? Ese era el tono normal. Cuando aumenta, ¿sí?, ese tono, estamos hablando de una hipertonía y podemos hablar de que el útero, por la fuerza de las contracciones, se puede romper. Pero también sucede lo contrario, la hipotonía, ¿sí? La hipotonía si el tono basal es menor a 8 milímetros de mercurio. En este caso, las afectaciones al feto no son trascendentales, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que no pueda dar a luz normalmente, pero no va a afectar gravemente, ¿no? En caso de que las hipertonías lleguen hasta 30 milímetros de mercurio, habíamos hablado de que sí hay afectaciones severas en el feto, ¿sí? Porque empieza a entrar en sufrimiento fetal. Entonces, eso con relación al tono del útero, ¿no? A la fuerza de la contracción. Vamos a ver alteraciones en cuanto a la frecuencia y la intensidad de las contracciones, ¿sí? La frecuencia, es decir, el número de contracciones, y la intensidad que medíamos ¿en qué? Jocelyn, Maribel, ¿en qué medíamos la intensidad? No te escucho, prende el micrófono, por favor. ¿En qué medíamos la intensidad? Jimmy. Milímetros de mercurio. ¿La intensidad? ¿Cómo mides primero, cómo mido la intensidad? Walter, no era por porcentajes. ¿Cómo mido la intensidad en una paciente que va a dar a luz? No se le medía en minutos. ¿En qué? En minutos. De 2 a 3 por minuto.
¿Esa qué es? Mayor a 8 y 8 del otro a 12. Ese es el tono. En cruces. En cruces. La intensidad yo mido en cruces. Le digo a la señora, a ver, dígame, ya viene la contracción, le pongo las manos encima, ¿no es cierto? Encima de la barriguita y digo, a ver, ¿qué intensidad tiene? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. ¿Cuál es la mayor intensidad? 3 cruces. Las 3 cruces, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí vamos a ver alteraciones que tienen que ver con la frecuencia. La frecuencia quiere decir cuántas veces se repite la contracción. La intensidad es la fuerza, la cantidad de fuerza que pone la contracción. Entonces podemos encontrar hipodinamias, ¿sí? ¿Qué es la hipodinamia? Es la disminución de la actividad uterina, retraso en la evolución del parto. Y aquí en este caso, cuando hay hipodinamias, es decir, no hay unas buenas contracciones frecuentes, ¿sí? Se debe poner oxitocina. Otra alteración son las bradisistolias. ¿Qué son las bradisistolias? Disminución en la frecuencia de las contracciones, es decir, menos de 2 contracciones cada 10 minutos. Recuerden que las contracciones medíamos cada 10 minutos. Y las hiposistolias, ¿sí? Cuando las contracciones son de poca intensidad. Entonces, encontramos hipodinamias cuando hay poca actividad uterina, las hiposistolias cuando las contracciones son de poca intensidad y las bradisistolias cuando son menos de 2 contracciones en cada 10 minutos, ¿no? ¿Cuál es el número normal de contracciones cada 10 minutos? ¿Cuál es el promedio que deberíamos tener para que se produzca el parto? Cada 10 minutos, ¿no? ¿Sí? Más o menos 3 contracciones cada 10 minutos. ¿De qué intensidad? ¿De qué intensidad deberían ser? De 3 cruces. Cuando ya nos acercamos al parto deben ser de 3 cruces, ¿no es cierto? En cuanto a las alteraciones de frecuencia e intensidad, seguimos con las mismas, ¿no? Vamos a ver en cambio la otra parte de las contracciones. Las hiperdinamias, ¿sí? Quiere decir, anteriormente vimos las hipodinamias, ¿no? Recuerden, no se confundan, estamos viendo lo mismo, frecuencia e intensidad, pero en esta lámina vamos a ver cuando está aumentada. Entonces las hiperdinamias son actividades aumentadas, son actividades uterinas aumentadas, ¿sí? Las mismas que pueden producir un parto precipitado y además pueden producir ruptura uterina o sufrimiento fetal. Entonces, las hiperdinamias nos pueden dar una ruptura uterina o un sufrimiento fetal. Ya vamos a determinar, a definir qué es el sufrimiento fetal. Dentro de estas puede haber taquisistolias o polisistolias, ¿sí? Las taquisistolias o polisistolias son más de 5 contracciones en 10 minutos, en cambio ahí están aumentadas demasiado, muchas contracciones, ¿no? Las hipersistolias, ¿sí? Cuando las contracciones son de una intensidad superior a la intensidad normal, entonces hay demasiada fuerza en las contracciones. Y por tanto las disdinamias se tratan de alteraciones tanto en la coordinación y en la regularidad de las contracciones, ¿no? Entonces son contracciones que se dan sin regularidad, sin un orden, ¿no? Entonces aquí miren, en resumen, en cuanto a la intensidad y a la fuerza de las contracciones, puede estar aumentada o puede estar disminuida, ¿sí?
Si son más contracciones de lo normal, es decir, más de 5 en 10 minutos, estamos hablando de taquisistolias, ¿no? Taquicardia, taquisistolias, aumento. Las hiperdinamias, mucho movimiento, mucha fuerza al producirse las contracciones. En cuanto a las distocias mecánicas, ¿no? ¿A qué llamamos distocias mecánicas? Llamamos a las desproporciones pélvico-cefálicas, es decir, la relación entre la pelvis de la mujer y la cabecita del niño. A eso llamamos distocias mecánicas. Y entre las causas maternas vamos a ver aquí algunas. Por favor, ¿me puede ayudar alguien a leer? Yo le sé. Ya. Lee, por favor. A ver, las causas maternas. Alteración del canal de óseo, estenosis pelviana o pelvis asimétrica, alteraciones del canal blanco, distocia cervical, estenosis normal, formaciones vaginales, rumores previos. Ya, vamos a corregir un poco la lectura. Dice alteraciones del canal óseo. ¿Qué significa el canal óseo? Que exista una desproporción en las medidas, ¿no es cierto? Habíamos visto en clases los tipos de pelvis, ¿sí? Cuando hay desproporciones en las medidas, puede haber una alteración en el momento del parto, ¿no? La estenosis o asimetría es lo mismo, ¿no? La estenosis sí quiere decir la estrechez de la pelvis. Hay mujeres con pelvis estrechas, ¿no? Y por eso yo les decía en la clase anterior que es importante que nosotros como enfermeras siempre induzcamos a la paciente que se haga controles periódicos del embarazo para poder medir, tener unas buenas medidas de la pelvis, ¿sí? Y saber si es que la pelvis es proporcional a la cabecita del niño. Necesitamos por lo menos un diámetro en la pelvis de lo mínimo de 9.5 centímetros para que la cabecita del niño pueda ingresar y pueda nacer. Si es que hay alteraciones en el canal blando, ¿cuál es el canal blando del parto? ¿Por qué estructura está formada el canal del parto, el canal blando? ¿Cuál será el canal blando? ¿Cuál será el canal blando? ¿Cuál será el canal blando? ¿A qué nos referimos con canal blando? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya.
Entonces estamos hablando, ¿cuál sería el canal blando? ¿A qué nos referiríamos o cuáles son las estructuras del canal blando? El canal blando está formado por la vagina, ¿no es cierto? El cuello del útero, la vagina, ¿sí? Ese es el canal blando. Cuando hay alteraciones en el canal blando producidas quizá por un tumor, por una malformación, ahí no se va a poder realizar, por más que se quiera, no se va a poder realizar el parto, ¿sí? Y también puede ser que la mujer esté, por ejemplo, en un tratamiento contra el papiloma o contra un tumor, entonces ahí va a haber alteraciones, o en enfermedades, por ejemplo, contagiosas como la sífilis, aunque no hay alteraciones en las estructuras, aunque a veces sí hay algunas cicatrices en la sífilis, por ejemplo, que es una enfermedad de transmisión sexual, pero está contraindicado que el bebé nazca por vía vaginal, porque en la sífilis la mujer empieza a producir secreción, y al producir la secreción y el pasar el niño por el canal de parto blando se puede contaminar y puede quedar la secreción, le puede llegar a enceguecer, entonces pierden la vista los niños. Cuando las mujeres son detectadas con enfermedades de transmisión sexual, no se permite el parto normal, hay que hacer un parto, hay que hacer una cesárea, ¿no? Para que el niño nazca y evitar los riesgos de contaminación. Antes, cuando no se sabía todavía la acción, por ejemplo, de la sífilis, muchas mujeres daban a luz y los niños nacían ciegos. Se pensaba que la alteración se producía en el útero, pero no, era en el momento de nacer que se contaminaban con las secreciones de la mamá y los niños quedaban ciegos. En cuanto a las causas fetales, ¿sí? Para que se produzca un parto distóxico, la alteración en la presentación ya habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando el niño nace podálico o de hombros. En cuanto a en la actitud del feto, la actitud quiere decir la presentación, si viene de cabeza, si viene de frente, si viene de cara. Entonces, cuando el niño nace, por ejemplo, de sincipucio, el sincipucio es la frente, ¿no? ¿Cómo deben nacer normalmente? Deben nacer de occipucio, así, en la coronilla debe aparecer primero, debe coronar primero la corona. El sincipucio es de esta parte, ¿no? Cuando el niño se presenta de frontal, quiere decir, ¿no? Hay más parto prolongado, y peor si es que el niño viene de cara. Si es que el niño viene de cara, quiere decir que el niño está en hiperextensión, y para nacer nosotros necesitamos ponernos en flexión, en posición fetal, y ahí podemos nacer. Es el ejercicio que yo siempre les digo a mis estudiantes, les digo, ustedes si se va a una piscina y se han hecho tobogán, ¿alguien se ha hecho tobogán? ¿Ha bajado por tobogán? ¿Quién ha hecho eso? ¿Sí? ¿Cómo te lanzas? ¿Cómo te lanzas al tobogán para bajar rapidito? O sea, depende. Puede ser boca abajo. Ya, pero boca abajo bajas y te ahogas, o sea, bajas y te ahogas, ¿no es cierto? La posición adecuada de un tobogán es que tú te hagas así como bolita, o sea, posición fetal, y cuando tú pones posición fetal, unes la quijada al pecho, los brazos cruzados o así al pecho, y las piernas también flexionadas hacia el abdomen. Esa es la posición fetal. Es la posición de seguridad también que se llama, ¿no? Es la posición que emocionalmente nosotros adoptamos cuando estamos en peligro o cuando tenemos dolor. Si no, ustedes fíjense, cuando tienen dolor, ¿qué hacen? Se encogen y se ponen así. Las mujeres sobre todo, ¿no? Cuando tenemos dolores menstruales, ¿qué hacemos? Nos encogemos y nos ponemos en posición fetal, y a veces parece que hasta que nos sana. Cuando hay un accidente, una emergencia médica, ¿cuál es la posición de seguridad cuando ya atendemos al herido? Le ponemos en posición fetal, de lado, ¿sí? Y en posición fetal, que es la posición de seguridad. Esa es nuestra posición
ideal para el ser humano. Si usted está deprimida, el ser humano cuando va a morir, ¿qué posición adopta? Posición fetal. ¿Sí? Cuando está en fases terminales, posición fetal. Los ancianitos, ¿cómo se quedan en posición fetal? Porque es nuestra posición natural de seguridad. Entonces, esa es la posición con la que nosotros debemos nacer, así, en esa posición. Cuando nosotros hiperextendemos el cuello, se cambia esta posición y la salida por el túnel, por el canal, es más larga, más dolorosa, más tortuosa para la mamá. Entonces no va a haber el impulso. Por eso les hacía la comparación con el tobogán. Cuando usted quiere bajar por el tobogán rapidito, se encoge, no se estira. El rato que se estira, usted empieza a frenar el tobogán y no baja rápido. Entonces lo mismo pasa en el canal de parto. Y también pueden haber causas fetales como la alteración de la posición en el bebé, ¿no es cierto? El bebé está atravesado, en lugar de ponerse rectilíneo, longitudinal en relación al eje de la mamá, está atravesado. Entonces atravesado no va a poder nacer nunca. Esos son casos de emergencia en donde debe haber ya una cesárea. Todo lo que... Una pregunta. Dime, claro. O sea, ¿cree correcto que cuando los bebés están atravesados, aquí les habían acomodado en la almohada? Ajá. Sí he visto esas prácticas, mija. Y justamente nosotros vamos a aprender, pero científicamente, esas se llaman las maniobras de Leopold, ¿no? Son maniobras que, las maniobras de Leopold nacieron para sentir cómo está el niño y en qué posición viene, ¿sí? Pero a nivel popular, digamos, a nivel de la comunidad, ustedes han escuchado las parteras, ¿no es cierto? Las parteras utilizan las maniobras para acomodar al bebé. Entonces dice, a ver, le vamos a dar la vuelta. Y lógicamente, si usted le empieza a topetear al niño, el niño se molesta, ¿no? Y empieza a moverse y empieza a virarse. Y en realidad sí se da la vuelta. Pero hay complicaciones, ¿no? Hay que saber cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Si usted está manipulando mucho la barriguita de la mamá, cerca de las últimas semanas, puede producir un parto prematuro. Entonces es muy riesgoso. El topeteo tiene que ser por una persona que en realidad sepa qué es lo que está haciendo y no altere el bienestar del niño. Entonces tiene que hacerse con vigilancia y con conocimiento, ¿no? Porque usted puede alterar el bienestar del niño. Eso es lo que nos vamos a referir ahora, el riesgo de la pérdida del bienestar fetal. ¿Qué significa el bienestar fetal? Significa, ¿sí?, una alteración, ¿sí?, en sus signos vitales, en su frecuencia cardíaca y por ende en la oxigenación que el niño tiene dentro del vientre materno, ¿sí? Entonces quiere decir que el niño empieza a entrar en hipoxia, a perder su facilidad de recibir oxígeno a través de la placenta, ¿no? Se caracteriza por la alteración en el intercambio gaseoso, a nivel de la placenta. Recuerden que el niño vive por la placenta, ¿no? Su sistema respiratorio todavía no funciona, pero cuando hay alguna amenaza en el niño, este intercambio gaseoso, que es el oxígeno por el CO2, se altera y el niño empieza a entrar a hipoxia. Es decir, básicamente el niño se está ahogando. Y cuando hay una hipoxia, ¿sí?, la hipoxia fetal puede causar daños severos en los diferentes órganos, puede producir la muerte de diferentes órganos, y la muerte inminente más severa es la muerte cerebral. Entonces el niño puede nacer, pero puede nacer con una muerte cerebral, es decir, en estado vegetativo. Muchos de los partos que han tenido dificultad, que han sido partos distóxicos, nacen con muerte fetal, ¿no? A lo que llamamos nosotros parálisis cerebral. Cuando los partos se pasan de tiempo, cuando son partos demasiado traumáticos, demasiado largos, los niños nacen con este problema, ¿no?
Como ya saben, hay causas maternas también que pueden producir este tipo de alteraciones, como una anemia o una hipotensión en la madre, ¿sí? Y hay causas fetales también que pueden producir una hipoxia dentro del niño, como malformaciones. Entonces, otra razón por lo que las madres deben tener una atención adecuada, y debe ser un parto planificado, ¿no? En el parto es una lotería, siempre les digo yo, uno se va al parto y no sabe qué es lo que puede pasar en el parto, ¿no? No sabe, a veces dice, uy, es que la vecina se demoró ni sé cuántas horas, usted va y no, mentira, ya dio a luz, pero porque no todos los cuerpos son iguales, entonces el parto puede ser una lotería, y por eso hay que tener siempre una alternativa para ese parto. Si no se da normalmente, yo tengo que tener la otra alternativa, que es rápido introducir a una cesárea, ¿no? Cuando usted vaya a atender un parto, nunca se arriesgue a solamente decir que va a ser un parto normal. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto? Del grupo de aquí, ¿han tenido experiencia en parto? ¿Alguien? No sé, que algunas personas son madres ya. ¿Han dado normalmente? ¿No? ¿Cómo han sido sus partos de las personas que han tenido hijos ya aquí en el grupo? ¿Quién podría comentar? Por cesárea. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál fue la distocia que no te permitió dar a luz? Que no te permitió parir. ¿Perdón? No tenía dilato nada. Ella tenía los primeros grados, pero no tenía dilato. Ya tuviste una... Ajá, tuviste una incompetencia entonces en el cuello cervical. Ella pudo haber tenido las dimensiones exactas en el útero, en la pelvis, pero no pudo dar a luz por la incompetencia de la dilatación y del borramiento del útero. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya experimentado con embarazo o con... Una pregunta. A ver. ¿Qué tal? O sea, la verdad de si dan a luz por cesárea ya no pueden tener más de 2 hijos. Ya. La cesárea es una cirugía mayor, como yo les decía la vez anterior, ¿no? ¿Por qué se considera una cirugía mayor? Porque te dan anestesia general, ¿no? Y eso quiere decir que todo tu cuerpo está dormido, entras en un coma, es un coma inducido lo que se hace, ¿no? Para que no sientas dolor. Y luego el tamaño de la herida. El tamaño de la herida es desde el flanco derecho al flanco izquierdo, entonces es una herida bastante grande, y los planos que atraviesa son más de 5 planos que atraviesa. Entra la piel, la subcutánea, la dermis, la epidermis, la grasa, luego va al mesenterio, luego abre el músculo y luego tiene que entrar al útero. Entonces son como 5 o 6 planos, 6 capas que tiene que ir cortando. Eso significa que en cada capa hay pérdida de sangre, ¿no? Y luego extrae al niño. Eso quiere decir que vas a tener suturas en cada una de esas capas, ¿sí? Y para que se regenere una herida, por lo menos debe pasar 6 meses para que la herida interna, tú por afuera puedes decir está sanita mi herida, ya no tengo ni cicatriz, no tengo nada, pero por dentro la herida todavía se está cicatrizando. Entonces tarda alrededor de unos 6 meses en cicatrizarse completamente. Y la seguridad máxima es al año, ¿no? Es decir, quiere decir que ya todos los planos quirúrgicos se repararon y están ya cerrados. Si tú te embarazas antes de 1 año, hay un riesgo altísimo de que la herida se abra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la herida queda, esa parte de la herida queda más delgadita, no queda igual como la original. Y otro problema también es en el momento del parto. Si bien tú te puedes embarazar, pero en el momento del parto, el útero, como hace tanta fuerza para contraerse, en una de esas contracciones duras puede romperse. ¿Por qué? Porque hay una cicatriz
La cicatriz, cuando tú haces un lastimado, ya no te queda la piel igual como originalmente era, sino que te queda más delgada o se hace cicatrices, ¿no es cierto? Se hace queloides. Entonces se puede abrir con la fuerza de las contracciones. Y generalmente, si tú tienes más de un hijo por cesárea, no es que te hacen una herida más allácito, te abren por la misma herida, ¿no? Quiere decir que 2 o 3 veces, máximo puedes tener 3 hijos, ¿no? Porque te abren por ahí mismo la herida. Entonces se hace más delgada, más delgada, más delgada, hasta el momento en que ya no va a resistir pues la piel. Entonces no es conveniente. O sea, te puedes embarazar, sí, pero es un alto riesgo. ¿Por qué? Porque el útero se puede romper con tanta cicatriz. Es por eso que no es conveniente más de 3 cesáreas. Y tampoco también hay una tendencia, ¿no? Bueno, algunos médicos de decirte que si la primera vez diste a luz por cesárea, la segunda vez sí puedes dar parto normal. Sí puedes dar parto normal, pero con el riesgo de que por las contracciones tan fuertes el útero se te vaya a romper, porque ya hay una cicatriz, ya hay un parche, digamos, ahí en el útero. Entonces, claro que puedes dar a luz, pero debes saber con exactitud los riesgos a los que te enfrentas. Dime. Una pregunta. Y en caso de que el útero se rompa, ¿qué procede a hacer el médico o nosotros como enfermeros? Bueno, en caso de que el útero se rompa, esa es una emergencia obstétrica quirúrgica, ¿no? Entonces lo que tiene que ahí proceder es sacar rápido al niño y enseguida sacar el útero. No hay cómo dejar el útero, o sea, sería la extracción del útero, ¿no? Y eso ya es una cirugía mayor, porque tienes que sacar todo y corres el riesgo de hemorragia, o sea, significa que le vas a tener que poner anestesia general y sacar todo el útero. Y eso no solamente es el momento de la cirugía, es el pronóstico que tiene la paciente, es decir, a esa mujer nunca más va a poder embarazarse, ¿no? O sea, perdió su capacidad para embarazarse. Y si el niño sobrevive, bien, porque por lo menos tuvo un hijo, pero si no sobrevive el niño, le condenas a esa mujer a que no tenga nunca más hijos. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuáles van a ser nuestras actuaciones de enfermería en caso de que tengamos complicaciones en el parto? ¿Sí? Hay medidas generales, ¿no?, que yo les he puesto de actuación que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar a la gestante en decúbito lateral izquierdo. ¿Con qué finalidad haríamos eso? Cuando nosotros empezamos a ver dificultades en el trabajo del parto. Dime, Brian. ¿Qué sería? ¿Para que no le duela tanto al paciente? Ya, no es por dolor, Brian, más bien es para liberar la carga del cuerpo al lado izquierdo donde está nuestro corazón, ¿sí? Entonces al liberar el peso, nuestro corazón va a poder latir más efectivamente, y al poder contraerse más efectivamente va a mandar sangre y va a oxigenar bien los tejidos del niño. Por eso es que se pone de cúbito lateral izquierdo, para que el corazón básicamente no esté aplastado. Para eso es, ¿no? Hay que valorar en busca de prolapso de cordón umbilical. ¿A qué llamamos prolapso? ¿Qué es el prolapso? ¿Qué será el prolapso? Busquen en Google. Dicen, ocurre cuando los músculos y los ligamentos del suelo pélvico se estiran y se debilitan. Ya. Prolapso del cordón umbilical significa la salida del cordón umbilical, es decir,
antes de que nazca el bebé, sale el cordón umbilical. Pero ¿cuál es el problema? Que el cordón umbilical puede estar cruzado en el cuello del bebé y eso produce ahorcamiento del niño, porque sale el cordón umbilical y el niño está envuelto y se ahorca. Entonces siempre hay que ver señales de que el cordón umbilical no salga por la vagina, ¿no? En caso de que salga hay que volverlo a meter para que el niño no se ahorque, ¿no? Entonces hay que tener siempre cuidado con el cordón umbilical. Cuando hay mucho movimiento del útero, es decir, contracciones demasiado fuertes, demasiado seguidas o demasiado intensas, hay que colocar útero inhibidores, ¿no? Es decir, medicamentos que disminuyan la actividad del útero, ¿no? Eso como conocimiento general, pero quien recetará eso será el médico, ¿no? Nosotros debemos saber que cuando hay, o sea, debemos orientar también la práctica del médico, ¿no? Y decir, doctor, hay una hiperdinamia, está contrayéndose demasiado fuerte, demasiado seguido, hay que inhibir esas contracciones para que el útero no se rompa, ¿no? ¿Y qué más tenemos que hacer? El control de los signos vitales, ¿no? Siempre, tanto de la madre como del niño. Entonces, en la madre, que vamos a ver el control de la tensión arterial, ¿sí? Porque mucha actividad uterina puede producir un descenso en la tensión arterial, ¿sí? O también un aumento. Y si es que esa mamá está con analgesia epidural, ¿se acuerdan que vimos la clase anterior? La analgesia epidural nos puede producir hipotensión, es decir, baja en la tensión arterial. Siempre que una mamá esté en hipoxia, hay que administrar oxígeno. No espere que el médico le ponga la prescripción. Usted o en cualquier paciente que esté en hipoxia significa menos de 90% de saturación, está empezando a entrar en hipoxia. No espere una prescripción médica, usted tiene que administrar oxígeno para aumentar los aportes fetales a la madre y al niño. Cuando la mamá está embarazada es señal de alerta que haya una saturación menor al 90%. No puede bajar la saturación en una mujer embarazada menos de 90. Si es que empieza a bajar, alerta. Enseguida administre oxígeno. ¿Qué cantidad de oxígeno va a poner? Si usted estuviera en emergencias y recibe una mamita con saturación en 88, digamos, ¿qué cantidad de oxígeno debe poner? ¿O qué cantidad de oxígeno pondría? ¿O no pondría nada? De 2 a 5 litros, dicen. Ya, inicie, sea un poquito más arriesgar y ponga 5 litros. 5 litros de oxígeno. A los 10 minutos vuelva a tomar la saturación y si ya la saturación se encuentra normal, en los límites normales, baje el aporte de oxígeno a 3 o a 4, ¿sí? Pero inicie con una administración de oxígeno elevado, ¿no? Para que la saturación llegue a niveles normales. Entonces, inicie con 5, 6 litros y luego vaya evaluando y vaya bajando poco a poco, ¿no? Es mejor que se llene rápido de oxígeno a que el niño entre en hipoxia. Dentro de las emergencias que ustedes pueden ver en el embarazo, hay un síndrome muy particular que se llama síndrome anafiláctico del embarazo, ¿sí? O también conocido como embolia de líquido amniótico. En algunos contenidos que yo hablé de las hormonas, ya les dije que el organismo de la mujer puede reaccionar produciéndose una forma de reacción alérgica al embarazo. El sistema inmunológico de la mujer puede producir una especie de reacción alérgica, ¿sí? Y este síndrome embólico amniótico es eso, justamente una reacción alérgica al embarazo, ¿sí? En donde hay una particularidad, que hay una penetración de líquido amniótico en la circulación materna. Es decir, por alguna circunstancia, ¿sí? Por alguna cosa que pasó en el organismo, el líquido amniótico se fluye a los vasos y capilares y arterias y venas de la mamá. Y esto produce
una obstrucción de los pequeños vasos pulmonares, es decir, va a taponar los vasos pulmonares de la mamá y le va a producir una muerte, ¿no? Una muerte. En el 60% esta mortalidad es alta, va a producir la muerte tanto de la madre como del feto, ¿sí? Y es considerada, como les digo, una reacción alérgica al embarazo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Cuando la mamá, su insuficiencia respiratoria es severa, entonces empieza a tener problemas para respirar. Debemos pensar rápido en que hay una penetración del líquido amniótico. En este caso, ¿qué es lo que pasará? ¿Cuál va a ser la actuación de nosotros? Primero, control de signos vitales, en este caso la frecuencia respiratoria, y preparar inmediatamente todo el equipo o la transferencia de la paciente a cuidados intensivos, porque va a necesitar de un respirador mecánico, ¿no? Porque está básicamente muriéndose, porque hay taponamientos de los alvéolos y no le va a permitir respirar. Entonces, rápido es el paso de la madre a terapia intensiva. Entonces, nuestro trabajo que va a ser ahí, el gestionar que haya un espacio, un lugar para que reciban a la mamá. Eso con relación a las distocias del parto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno. Yo le hice una pregunta. A ver. Verán, he visto, tuve la oportunidad de hacer un parto, que las enfermeras prefieren hacer el tacto para ver la dilatación y el borramiento cuando la mujer tiene una contracción fuerte. ¿Por qué se debe esto? Ya, se debe hacer en ese momento cuando hay una contracción fuerte. ¿Por qué? Porque es el momento en donde hay el pujo y el cuello del útero realmente se abre en su dimensión total, y no va a ser doloroso el tacto para la mamá, porque está contraído y la mamá el cerebro de la mamá está concentrado en la contracción y no en nuestro tacto. Entonces el dolor va a ser menor, no va a haber dolor. Porque si te hacen el tacto en seco, si ahorita, por decirte, no estás embarazada y te digo te voy a hacer un tacto, el dolor va a ser más grande. Entonces, el momento que se hace la contracción, está abierto todo, porque la contracción me sirve para que se abra el canal de parto y vaya a salir el bebé por ahí, entonces está abierto. Como está abierto, yo meto la mano y no le duele. ¿Sí? Ahora, los tactos también están restringidos, no se debe hacer más de 2 tactos en teoría, ¿sí? Porque antes, cuando yo, por ejemplo, practicaba en la maternidad, íbamos los estudiantes de enfermería, 10 estudiantes, la pobre mamá, 10 tactos. Iban los estudiantes de medicina, otros 10 tactos. O sea, hacíamos tactos al revés y al derecho a una misma madre. Y el tacto aumenta el riesgo de infección en la mamá y el riesgo de parto prematuro, ¿no? Entonces hay que restringir bastante los tactos. Ahora la normativa dice máximo 2 tactos durante todo el proceso de labor de parto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente tema, ¿sí? El siguiente tema tiene que ver ya con la fase de después de que la mujer ha dado a luz, ¿no? Es decir, cuando ya terminó, cuando salió la placenta. ¿Alguien, hablando de la placenta, alguien conoce una placenta, ha visto una placenta? ¿No? ¿Nadie ha tenido la oportunidad de ver una placenta? Bueno, cuando yo estaba en la maternidad, era la época en que se daba más atención a la placenta que al bebé realmente. ¿Por qué era esto? Porque el país estaba exportando las placentas a Suiza. Cogíamos las placentas, tenían unas cajas bien bonitas blancas. Entonces nuestro trabajo como ayudantes en el momento del parto era estar con la caja que venía estéril, ¿no? Le abríamos el paquete y estábamos listos del momento que
que la mamá daba a luz la placenta, el médico cogía la placenta, la revisaba y nosotros rápido con la caja le teníamos ahí lista para que ponga ahí la placenta. Entonces revisábamos que esté entera, que esté bien, sellábamos la caja y metíamos a unos congeladores grandotes que había. ¿Por qué? Porque el país tenía un convenio con Suiza, con las farmacéuticas suizas, para realizar cosméticos y para realizar champús, ¿no? Debido al champú del cabello, ¿no? Debido a que la placenta es rica en proteínas, en vitaminas, en minerales, pero también tiene tóxicos, ¿no es cierto? O sea, tiene los desechos del bebé, pero en general es rica en proteínas. Entonces exportaban todas las placentas para hacer las cremas, para las arrugas y cosas así. Y entonces nosotros éramos más preocupados de recibir la placenta que de recibir al bebé, ¿no? Hasta que se suspendió después de unos años. ¿Por qué? Porque en el año 92 más o menos, en el 95, aparecieron los primeros contagios de VIH y empezaron a haber ya madres con VIH, y al inicio se pensaba que el VIH se transmitía a través de la placenta, ¿no? Ahora se sabe que no hay una madre con VIH, puede ser que no contagie a su niño, no, más bien que el contagio se produce en el momento del parto. Por eso las mujeres con VIH no deben jamás dar a luz a los niños, no deben parir a sus niños, deben hacerlo por cesárea para reducir la posibilidad de contagio. ¿Por qué se produce el contagio en el momento del parto? ¿Por qué creen? Porque el bebé sale por el canal de parto. No es esa la razón. Porque la mamá, tiene los virus en el canal de parto, pueden estar, pero no es la forma realmente por la que se contagia así el bebé. Se contagia porque en el momento de nacer siempre hay intercambio, aunque sea un mínimo intercambio de la sangre de la madre con la del niño. Es por eso también que a la mamá, por eso se le dicen los controles médicos, que se le hace hacer un examen de sangre, ¿no es cierto?, para ver el tipo de sangre. Y si tiene un RH, por ejemplo, negativo, se le hace poner una vacuna para que no haya reacción hemofílica, digamos, de la sangre del niño con la mamá. Porque en el momento del parto, ¿sí?, siempre hay intercambio entre la sangre de la mamá y del niño. Hasta el momento del parto cada cual tiene su circulación, la mamá por un lado, el bebé por otro lado, pero en el momento en que va a parir o el momento en que sale el niño, siempre hay intercambio de sangres entre la mamá y el niño. Entonces en ese momento es cuando el niño se contagia con VIH, no es durante el embarazo ni es por la placenta, no, es en el momento del parto cuando hay el intercambio de sangre. Entonces por eso es que se puede evitar con una cesárea, ¿sí? Y otra vez vuelvo a repetir, por eso la importancia de realizarse los controles médicos, ¿no? Para ver tipo de sangre, para ver infecciones añadidas en la mujer, para descartar que haya VIH. Por eso el protocolo de atención de los controles de la embarazada dice que debería siempre hacerse control de glucosa, control de tipo de sangre, examen para determinar si tiene VIH o alguna enfermedad venérea. Eso siempre se debe hacer a la mujer embarazada, debe tener esos controles. Entonces por eso es importante que nosotros siempre eduquemos a que vayan a los controles, no solamente es para ver si subió de peso, si bajó de peso, sino para ver todas estas particularidades. También en los controles se puede detectar, por ejemplo, toxoplasmosis. ¿Qué es la toxoplasmosis? ¿Quién ha escuchado sobre la toxoplasmosis? Y es bastante común. ¿No han escuchado? La toxoplasmosis es una infección vírica producida por un virus que se aloja en el gato, en las palomas, en los pájaros. Y nosotros en nuestras casas tenemos gatos, tenemos palomas, tenemos pájaros, ¿no? Y la toxoplasmosis es una infección que se aloja en la madre durante el embarazo y puede producir alteraciones severas en el niño, incluso la ceguera. Ahí sí los niños nacen ciegos
y puede producir también retrasos mentales o la muerte de la madre o la muerte del niño. Entonces hay que detectar también en el embarazo toxoplasmosis, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o alguna inquietud? Dime, mija. En práctica se tuvo la oportunidad de empezar un parto. Me da mucha curiosidad porque al rato que ya salió la placenta, la doctora le comenzó a dar la vuelta, y muchas vueltas así, en contra de la mancilla del dolor. Entonces, ¿por qué se da eso? Después del parto, dice, después de que nació el niño. Sí, después. Lo que estaba haciendo es, o sea, le empezó a virar así, ¿no es cierto? Sí. Lo que estaba haciendo es tratar de que acelerar un poco el desprendimiento de la placenta para que rápido se desprenda y se produzca el alumbramiento. Eso es lo que estaba haciendo. Aunque no es una práctica muy sana, ¿no? Porque tú al momento estás girando, estás provocando la salida brusca de la placenta, y como yo les decía, la placenta tiene que nacer normalmente, tiene que desprenderse normalmente, y eso lleva un poco de tiempo. A veces como profesionales somos desesperados, ¿no? Y decimos ya que salga rápido porque ya me atraso, porque ya quiero salir de mi turno, porque ya me cansé, porque he recibido tantos partos y ya no quiero saber. Entonces empezamos a hacer ese tipo de prácticas que no son correctas, ¿no? Porque tú el momento que haces estas tracciones, estas vueltas, estás haciendo que la herida del desprendimiento de la placenta sea más grande, ¿sí? Y existe más sangrado. Entonces la señora, lógicamente, es como que si tú estás con una caracha y coges la caracha y le estás alzando, ¿qué te va a pasar? Vas a sangrar más. Sí se te va a salir la caracha, pero vas a sangrar más. Si fuera de forma natural, la caracha solita se levanta. Entonces a veces sí tenemos prácticas que no son las adecuadas por nuestra desesperación, porque queremos ya salir rápido, porque por lo que sea. Y muchas veces lo que nunca nos ha pasado en toda una vida profesional nos puede pasar en un segundo o en 2 segundos, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, mucho cuidado con las técnicas que se utilizan, ¿no? A veces nos confiamos mucho y pensamos que somos dueños de la verdad, pero no es así. Hay que tener mucho cuidado. Para mí, mucho respeto durante los partos, porque son procesos, si bien son naturales, pero cualquier complicación te puede llevar a que la madre empiece a sangrar o que el bienestar fetal del niño se altere. Entonces hay que tener precaución con las cosas que se hacen. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Les voy a pedir, por favor, me regalen 2 minutitos para hacer una llamada al instituto y ya continuamos con el siguiente tema. Mientras tanto, revisen lo que es el puerperio, ¿sí? No se desconecten, por favor. Sí, buenos días. Sí. Señorita, estoy en clases, por favor no me vuelva a llamar, sí. Hola, doctora Nori, buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Sí, igual yo aquí en clases. Doc, me dio revisando, dárame revisando, no se olvidará. Ya, he hecho. Doc, y otra cosa, ¿no habrá algún modo que nos puedan ayudar o facilitar? Estamos de hecho bolas con las grabaciones de las clases. Perdemos un montón de tiempísimo.
Ya. Ay, ya, qué bueno, ya se va a normalizar. Ay, ya. Sí, porque he perdido toda la tarde ayer tratando de convertir el video y bajar para subir luego al YouTube. Pero como son clases tan largas, se demora bastante en convertirse. Lo que pasa es que con los estudiantes es un lío, ya se conectan, se desconectan y no entran todos, están toda la siguiente sesión pinchando para ingresar, un líazo. Y hay paralelos que hay como hacer, que son seriecitos, pero otros, con los que estoy ahorita mismo, no, es terrible, y se entra y ya no entra en la segunda, y se desconecta. Y al final termino con unos poquitos. Por eso es. Ojalá ya sea mejor. Ya doy, entonces estarame viendo, no será malita, ¿no? Ya me avisa cualquier cosa. Gracias, Doc. Hasta luego. Ya, chicos, les agradezco mucho. Vamos entonces ahora sí a continuar. A ver, ¿quién me puede decir qué es el puerperio? ¿A qué llamamos puerperio? ¿Qué será el puerperio? ¿Qué será el puerperio? Natalie. Dice el tiempo que dura una recuperación de un parto. Ya, el tiempo de recuperación de un parto, sí, es una etapa bien importante, igual que el embarazo, el puerperio. Dime, Brian. Pero dice hasta que aparezca la primera menstruación. Ya. ¿Está bien? Vamos a ver, porque no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Y hay que tener un margen. Veamos el concepto, ya les voy a compartir. A ver. Aquí está el puerperio. En unos minutos ya va a aparecer la presentación sobre el puerperio. Ya, ahí están viendo, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de agrandar. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? A ver, Brian, léenos, por favor. Brian. Policía. Nos abandonó. A ver, Jimmy. Brian, a ver, léenos, por favor. Allá. Léenos. ¿Qué significa sobre el puerperio? ¿Qué dice sobre el puerperio? Dice periodo de tiempo que transcurre tras el parto y alumbramiento hasta que el organismo materno ha regresado a las condiciones normales previas al embarazo. Dura entre 6 a 8 semanas. En este tiempo se producen una serie de cambios fisiológicos. Ya, Brian, gracias. Miren, entonces, ese es el concepto de puerperio, ¿no? Es el tiempo que transcurre después del parto y del alumbramiento hasta que el organismo materno ha regresado a las condiciones anteriores previas al embarazo, es decir, cuando ya nos recuperamos totalmente de todos los cambios después del parto, ¿no? Generalmente se contabiliza entre 6 a 8 semanas, ¿no? Eso quiere decir
que estamos hablando de una cuarentena de 40 días, 42 días, ¿no? Por eso es que antes las abuelitas tenían la tradición del cuidado, de cuidarnos durante 42 días, ¿no? Y no nos dejaban levantar, nos daban de comer y nos mantenían con ese cuidado. ¿Por qué? Porque en esta etapa todos los cambios que se produjeron en el embarazo se están revertiendo, están volviendo a su condición original. Aquí hay otro concepto, ¿no? Es el periodo en el que se producen transformaciones progresivas en orden anatómico y funcional, es decir, la estructura y la función de nuestro organismo va a ir cambiando, que hacen regresar paulatinamente al cuerpo como era anteriormente, ¿no es cierto? A este proceso, esta es pregunta de examen, a este proceso se llama un proceso involutivo, ¿no? Es decir, involuciona, vuelve a la originalidad y tiene como fin destituir las modificaciones a su estadio previo al embarazo. Entonces, ¿qué es por ejemplo, yo les puedo decir que es un proceso involutivo del útero? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Es el periodo en el que se producen las transformaciones progresivas. O sea, fácil, que el útero vuelve a su estado original, ¿no? Antes del embarazo. Eso es un proceso involutivo. Y la enfermera tiene que ver la involución del útero. Ya vamos a ver, inmediatamente se produce ¿no? Entonces vamos aquí a clasificar los periodos del puerperio, ¿no? Perdón. Vamos aquí a clasificar los periodos del puerperio. Y vamos a tener un puerperio inmediato, ¿no? Está comprendido durante las primeras 24 horas después del parto. Ese es el puerperio inmediato. Luego viene el puerperio mediato. El puerperio inmediato que va desde las 24 horas después del parto hasta los 7 días posteriores. Y el puerperio tardío desde el 8º día después del parto hasta los últimos 42 días. Así es como vamos a clasificar al puerperio, ¿no? Puerperio inmediato las primeras 24 horas, puerperio mediato de las 24 al 7º día y el puerperio tardío desde el 8º día hasta los 42 días finales, ¿no? Y ahí en cada uno de estos periodos vamos a tener diferentes actividades que resolver y que hacer. Entonces vamos a continuar. Un puerperio normal, ¿sí? Siempre vamos a partir de lo normal, ¿no? En un puerperio normal, ¿qué es lo que vamos a encontrar primerito? Enseguida, después de que, ¿se acuerdan? Después de que nacía la placenta, ya se produce la involución del cuerpo del útero, ¿no? Cuando se hace el globo de seguridad, que yo les hablé la semana pasada, en la clase pasada, que se hace el globo de seguridad, el globo de Pinar. Una vez que nace la placenta, el útero se contrae y se forma un globo, ¿sí? Este globo, si usted hace el procedimiento de palpar el fondo del útero, le va a encontrar a nivel más o menos del ombligo después del alumbramiento, pero a la media hora quizá ya haya bajado un dedito más abajo del ombligo. A las 2 horas de haber dado a luz ya debe estar 2 deditos más abajo del ombligo el fondo del útero, y eso a la enfermera le da la certeza de que el útero se contrayó y de que no hay hemorragia, de que está involucionando bien su útero. Entonces la primera acción de enfermería es controlar la involución uterina, viendo si es que se ha hecho el globo y si es que está bajando el tamaño del útero. Al final del puerperio, es decir, a los 42 días, tiene que estar el útero, haber regresado por debajo de la sínfisis y ya no es palpable, ya no se le siente, ¿no? Entonces, miren, inmediatamente después de la expulsión de la placenta, el fondo del útero es contraído, ubicándose casi a nivel de la cicatriz del ombligo o la cicatriz umbilical, ¿no?
Consta básicamente del miómetro cubierto de serosa y revestido de la decidua basal, y el aspecto es isquémico, es decir, el útero todavía está con sangre, ¿no? Por eso es que todavía tiene que contraerse y seguir sacando coágulos y sangre. Ese es el proceso normal. Entonces vamos a ver que durante el periodo inmediato el útero pesa aproximadamente 1000 gramos, ¿sí? Después de una semana del parto, el útero va a pesar 500 gramos y al final de la segunda semana ya pesará 300 gramos y va así, va bajando, ¿no? Hasta que al final va a pesar 100 gramos. El número de células también en el útero van disminuyendo en cantidad y en tamaño. Entonces se van reduciendo con la finalidad de que el útero también baje en tamaño. Y cuando ya llegamos al final del embarazo, al final del periodo puerperal, ¿sí? El útero ha disminuido ya totalmente su tamaño. Recuerden que cuando estamos embarazadas, el útero aumenta o duplica su tamaño 9 veces, de lo que es así tan pequeñito, aumenta 9 veces su tamaño y se hace un tremendo globo, ¿no? Los vasos uterinos también se van a ir disminuyendo, se van a ir reabsorbiendo, de tal manera que ya no va a haber tanta irrigación, ¿no? Se van a ir cerrando, se van a ir taponando para que no haya tanta irrigación y se produzca la contracción. En cuanto al cuello, ¿qué es lo que va a pasar en el cuello del útero? El cuello del útero también se va a ir cerrando progresivamente y va a aumentar nuevamente su tamaño. De lo que se borró y se dilató, ahora se va, después del parto normalmente queda un poquito abierto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero después va a ir cerrándose completamente para yo no dejar ingresar nada y va a alargarse nuevamente. Entonces va a coger nuevamente su tamaño normal. En este periodo, ¿sí? Estamos hablando del puerperio inmediato. En este periodo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? La mujer va a sentir nuevamente contracciones. A estas contracciones después del parto se les llama entuertos, ¿no? Y generalmente son más intensos en las multíparas. Casi en las nulíparas no lo sienten, no, sí tiene contracciones pero no son tan fuertes. En cambio en las multíparas va a empezar a sentir contracciones fuertes, ¿sí? De tal manera que le ayuden a sacar todo el contenido y las membranas que se pudieron haber quedado después del parto. Aumentan su intensidad a partir del tercer día, pueden aparecer al tercer día y con gran intensidad. Entonces a la mujer hay que explicarle que son contracciones normales del útero que me están ayudando a sacar toda la sangre que se quedó y a limpiar el útero de las membranas que pudieron haber quedado, ¿no? Más perceptibles en las multíparas, menos perceptibles en las nulíparas, ¿no? Estos se llaman entuertos, pregunta de examen eso. ¿Qué va a pasar también en el sitio de la inserción de la placenta? Hay una involución en el sitio de inserción de la placenta, es decir, se va a producir una cicatrización en donde se insertó la placenta, ¿no? Esta cicatrización, miren, tarda 6 semanas, es decir, 1 mes y medio, y usted tiene riesgo de que esa inserción se vaya a abrir. Si es que usted dice, no pasa nada, ya di a luz, voy a barrer, voy a subir gradas, voy a bajar gradas. Esa es una de las contraindicaciones, mire. ¿Por qué? Porque la cicatriz donde se insertó la placenta se va a tardar en sanar 6 semanas, 1 mes y medio, ¿sí? Y si es que usted no ha cicatrizado bien, puede ser motivo de una hemorragia puerperal tardía. Y una hemorragia puerperal tardía le puede llevar a perder su útero o a perder su vida, ¿no? Por eso es importante el dar instrucciones claras a la mamá de que es una etapa de reposo. E incluso la ley le ampara porque le dice que usted tiene que tener un permiso de maternidad
para que su cuerpo se recupere y pueda volver a tener la funcionalidad, ¿no? Muchas de las secuelas, yo que doy a la cátedra también de adulto mayor, comparo, ¿no?, las secuelas que se producen en la mujer por no cuidarse durante los puerperios. Puede ser, por ejemplo, una ¿cómo se llama? Problemas a nivel de la vejiga, incontinencias urinarias permanentes después del parto, porque no se cuidó adecuadamente durante esta fase de puerperio. Entonces hay que tener mucha precaución en las instrucciones que se les da a las pacientes, ¿no? En cuanto a la vagina, ¿qué vamos a encontrar en el puerperio? Vamos a encontrar una vagina blanda y fácilmente distendible, ¿sí? Va a recuperar su estado normal a las 3 semanas después del parto, ¿no? El introito, es decir, la apertura vaginal, permanece parcialmente abierta y progresivamente se va a ir cerrando, ¿no? Y va adquiriendo su tono normal. En cuanto a las vías urinarias, ¿sí? En cuanto a las vías urinarias, vamos a encontrar a la vejiga que estaba distendida, que estaba apretada. Poco a poco va a ir tomando su tono y su tamaño normal. Ya no va a estar apretada ni va a estar aprisionada por el abdomen, y va a mejorar su capacidad para retener la orina también, y ya no va a haber pérdidas involuntarias. En esta fase es donde nosotros tenemos que indicar a la madre que haga los ejercicios de Kegel. ¿Qué han escuchado sobre los ejercicios de Kegel? ¿Han escuchado algo? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se hacen? ¿No? Los ejercicios de Kegel llevan así su nombre por la persona que inventó, un médico, ¿no? Kegel, Roger Kegel. Estos ejercicios se hacen a nivel de la vagina, ¿no? ¿Cómo es lo que se hace? Es para reentrenar nuevamente la uretra vesical y que no haya pérdidas involuntarias de orina, y también para restablecer la fuerza del piso pélvico. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la mujer? Le vamos a decir, apriete su vagina, así, apriete su vagina, téngala apretada, cuente 1, 2, 3, 4, 5 y relaje la vagina, ¿sí? Puede usted hacerlo sentada, parada, acostada, como sea, en cualquier momento, porque nadie se da cuenta. Entonces le dice otra vez, apriete su vagina, 1, 2, 3, 4, 5, relaje la vagina. Esto tiene que hacer unas 10 repeticiones, por lo menos unas 3 a 4 veces por día. Y otro ejercicio de Kegel es el que usted, cuando vaya a orinar, ¿sí?, bote el primer chorro, luego dígale contenga, deje de orinar, cuente 1, 2, 3, 4, 5 y luego bote el siguiente chorro, ¿sí? Entonces usted le está entrenando a la uretra a que se contraiga voluntariamente. Luego, cuando usted decida, abre, orina y luego nuevamente contrae. Eso le da a usted el entrenamiento muscular, porque la uretra es un músculo, la vagina es un músculo, entonces usted tiene que hacer ejercicios para tener musculatura, y esa es la forma en cómo se restituye la fuerza del piso pélvico, y también se restituye la incontinencia urinaria por presión durante el embarazo. Entonces tiene que enseñarle a la mamá a hacer este tipo de ejercicio. Y ustedes también, cuando tienen repetidas infecciones de vías urinarias, aprendan a retener, a contraer y a fortalecer la uretra para que no tengan luego pérdidas involuntarias. ¿Sí? ¿Sí está entendido ese tipo de ejercicios? ¿Sí? Ya. Sí. Vamos a seguir entonces. En cuanto al peritoneo y la pared abdominal, malas noticias, porque la pared abdominal casi nunca vuelve a ser la misma después del parto, ¿no? Ustedes siempre van a notar una flacidez, se pone blanda, y si es que usted no hace ejercicio, por más de que deje de comer, no va a desaparecer la pancita, ¿no? A pesar de que los músculos se retraen, o sea, se acortan, pero siempre le va a quedar esa flacidez. Entonces lo mejor son los ejercicios, ¿no?
Tampoco son soluciones las fajas. ¿Por qué? Porque las fajas lo que hacen es recoger el músculo y meterle en el elástico, pero no está ejercitando su músculo. Y la única forma de que un músculo, los chicos deben saber, ¿no es cierto? La única forma de que un músculo se ponga tenso es haciendo ejercicio. No hay otra forma. Entonces, además de eso, durante el embarazo se produjo la división de los mediastinos, ¿no? En el abdomen tenemos así los músculos, en la pared abdominal. Con el embarazo se abren estos músculos para que la barriguita vaya saliendo por el abdomen, ¿no? Entonces, cuando ya damos a luz, estos músculos se quedan abiertos y casi nunca se vuelven a unir. Por eso es que si ustedes se sienten, las mamás, las señoras, las chicas que han sido mamás, van a ver que hay como una separación de los músculos a nivel abdominal, se quedan abiertos. Entonces, jamás, o sea, muy difícilmente se vuelven a cerrar, ya se quedan así un poquito abiertos. Y eso, lógicamente, aumenta nuestro volumen, ¿no? ¿Qué más sucede? La presión arterial, esto es importante para nosotros controlar los signos vitales, ¿no? La presión arterial y la frecuencia cardíaca se normalizan, es decir, ya vuelven a sus estados normales rápidamente. Yo doy a luz y enseguida ya estoy con la frecuencia y la presión normales, no tengo por qué estar con la presión alta ni la presión baja normalmente, ¿no? Y el resto de los parámetros recuperan sus valores normales aproximadamente a los 15 días, es decir, la frecuencia respiratoria que estaba un poco elevada porque necesitaba más aire, se normaliza más o menos a los 15 días, ¿sí? Se ha visto que a nivel circulatorio el gasto cardíaco disminuye porque ya mi corazón ya no tiene que bombear tanta sangre, ya estoy solamente yo, ya no está el niño. Y los valores se normalizan en cuanto a leucocitos, a glóbulos rojos, glóbulos blancos, empieza a normalizarse, ¿no? Entonces, ya hay normalidad. Solamente, y esto quiero que me pongan mucha atención, solamente en la temperatura va a haber un cambio durante las primeras 24 horas después del parto. Escucharán bien, solamente en la temperatura, en las primeras 24 horas después del parto va a haber una elevación de 0.5 grados centígrados, una mínima elevación, es decir, un pico de elevación de temperatura, ¿no? Una febrícula, digamos, para que me entiendan mejor. De 37 puede subir a 37.5, máximo a 38, no puede pasar los 38. Durante las primeras 24 horas después del parto, es decir, en el puerperio inmediato. ¿Producto de qué? Producto de que la lactancia materna se está asentando en los pechos, ¿sí? Y hay más concentración de calor. ¿Para qué? Para que las mamas se abran los conductos galactíferos y se llenen de leche. Ese es el único cambio que hay. Pero pasadas las 24 horas, la temperatura debe volver a los valores normales. Si es que la mamá presenta temperatura después de las 24 horas de haber dado a luz, eso ya no es normal. Eso es un signo de riesgo inminente de una infección postparto. Y eso significa notificación inmediata para que el médico empiece tratamiento antibiótico y revisión de la mamá por qué está produciéndose esa infección. Puede ser que haya restos placentarios dentro del útero, ¿no? Entonces diferencien bien eso. La temperatura normal puede aumentar las primeras 24 horas después del parto. Si pasó las 24 horas y está con temperatura, eso ya no es normal. Eso significa infección, ¿no? ¿Sí está entendido eso? Eso es, eso es un dato fundamental. Eso también es pregunta de examen. En cuanto al aparato digestivo, ¿sí? Se va normalizando, ¿no? Los movimientos del intestino que antes estaban alterados, por eso teníamos constipación, ya se van normalizando. El aparato respiratorio también empieza a entrar en un funcionamiento normal y la frecuencia respiratoria se restablece normalmente, ¿no? En cuanto a las hormonas, los estrógenos cuya concentración plasmática había aumentado
unas 1000 veces durante la gestación. Imagínense, se normaliza a los 3 o 4 días después del parto. O sea, los valores de estrógenos empiezan a normalizarse, la progesterona se normaliza a los 10 días, la gonadotropina y el lactógeno placentario son indetectables ya. O sea, ya la gonadotropina, ¿se acuerdan que detectábamos ahí el embarazo a través de las pruebas rápidas de orina o de sangre? A los 8 o 10 días del parto ya no hay nada, ya no hay rastros de esa hormona. Y la hormona tiroide y el cortisol se vuelven normales a los 6 a 8 días, ¿no? Entonces, estamos hablando en un promedio que la actividad hormonal se estabiliza a partir de los 8 días después del parto. Estamos hablando que en el puerperio inmediato ya tenemos hormonas estabilizadas. En cuanto al, perdón, no me pasa, ya, en cuanto a la ingurgitación mamaria, ¿no? Ay, perdón, ¿qué va a aparecer en la ingurgitación mamaria? A ver, ¿quién me quiere leer, por favor? A ver, Yesenia, ahora sí, léeme, por favor. Ya, mija, léame. A ver, yo, Yesenia mismo. Lee nomás. Listo. Ingurgitación mamaria. Las mamas aumentan su tamaño y su temperatura. Esto va seguido de una reacción febril que no puede superar los 38 grados centígrados ni las 24 horas en tiempo. La ingurgitación se debe a la gran vasodilatación producida en los vasos mamarios y en los conductos linfáticos que se llenan de sangre entre el segundo y cuarto día. Ya, sigue, por favor. Calostro. Secreción expulsada a través del pezón, rica en minerales, proteínas e inmunoglobulinas y pobre en lactosa y ácidos grasos. Dura aproximadamente los 5 primeros días. Las hormonas que intervienen en la lactancia son la prolactina, que favorece la producción de leche que se queda en el alveolo mamario, y la oxitocina, que produce eyección de leche estimulada por la succión del niño. Gracias, mija. Importante, ¿no? Este dato del calostro. El calostro no es leche. El calostro es la concentración de minerales, de proteínas y de inmunoglobulinas. Hay una investigación que dice que el calostro tiene alrededor de 360 inmunoglobulinas que la mamá transfiere al bebé, es decir, le da la defensa para 360 enfermedades. Además tiene grasa, ¿no? Que es importantísimo para el bebé durante las primeras horas de vida. Y la bajada de calostro puede durar hasta el 5.º día, ¿sí? Por eso es que a la mamá hay que instruirle bien y decirle que no se desespere, que la lactancia materna no empieza desde el primer día. La lactancia materna empieza a las 48 o 72 horas después de dar a luz, es decir, a los 3 días recién va a empezar a bajar la leche, ¿sí? Durante ese periodo el bebé no se va a morir del hambre porque la naturaleza está hecha de esa forma. El bebé lo que va a necesitar es del calostro para poder subsistir, porque el calostro tiene vitaminas, proteínas, tiene ácidos grasos, entonces con eso va a vivir el niño durante los 3 días y luego sí va a venir la leche y la leche va a empezar a asentarse en los senos a partir del 5.º día. Entonces a la mamá hay que decirle, tranquila, sí va a poder dar de lactar, porque a veces las mamitas se desesperan y dicen, no, hay que meterle rápido el biberón para que no tengo leche. No, esa no es la forma correcta. Hay que decirle, espere, a los 5 días su leche va a empezar a bajar y va usted a dar de lactar normalmente. Pero el momento en que nosotros metemos el biberón al bebé, le fregamos todo, porque el bebé ya después ya no va a querer coger el seno. Porque en el biberón tiene el aporte de leche más fácil, no hace ningún esfuerzo, solamente le mete y la leche sigue cayendo, ¿no? Entonces no hay que, ni siquiera para probar la tolerancia, ni si puede succionar o no, ahora está totalmente contraindicado utilizar biberón.
nada. Si usted quiere probar tolerancia, es decir, si el bebé puede deglutir, puede tragar, lo que usted tiene que hacer es suero glucosado o agüita hervida con azúcar, darle con la cuchara para que ver si es que puede tragar. Pero meter biberón, no, porque ahí la friega todo el bebé, luego ya no va a querer coger el seno. En cuanto al ciclo, Germania, dime. Entonces no es del todo malo darles yo vi que le dieron té de orégano a un bebé que la mamá no tenía nada de leche el primer día después de nacido. No, o sea, no pasa nada. No pasa nada. No es que no tenía nada, sí debe haber tenido, tenía solamente calostro. O sea, eso es lo normal, debe tener solamente calostro. De preferencia al bebé, nosotros pensamos que si le ponemos agüita de manzanilla, pobrecito, mejor así que tenga un poquito de sabor. No, el bebé nace sin sabor. El bebé nunca en su vida ha probado nada, entonces no tiene sabores. Entonces lo que basta al bebé darle es agua con azúcar. ¿El azúcar para qué? Para que no se le baje la glucosa y se mantenga con energía. Para eso nomás, no es para que el bebito sienta dulce el agua, no. El bebé nunca ha probado nada, entonces al bebé lo ideal sería darle agüita caliente, disuelta azúcar, o suero glucosado, ¿no? El suero glucosado calientito, tibiecito, dale con cucharitas, hasta que se instale la lactancia materna, pero nunca dejar de darle el seno al bebé. Aunque nosotros pensemos que no está chupando, la acción de succión es lo que va a hacer que las mamas se llenen de leche. Esa va a ser el estímulo para la mamá para que se llene de leche. No hay otra forma. Disculpe que le cambie de tema. Tenemos otra clase a las 10. Ya terminamos, ¿sí? Ya, entonces aquí nos vamos a quedar. La siguiente clase vamos a terminar sobre lo del puerperio, ¿no? Por favor estarán atentos a su plataforma y ya nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho, chicos. Ya te puse Yesenia en la lista, aunque estuviste media presente nada más. Jocelyn Maribel. Ya dice, gracias. Dice Jocelyn Maribel. Dice Natalie Tenelema. ¿Qué dice Natalie Tenelema? Yo no entré a tiempo porque, yo el lunes me vine para acá a Pedro Vicente, al canto Pedro Vicente Maldonado, porque mi abuelita estaba enferma, entonces como hoy le fui a dejar en el hospital, entonces no me pude conectar. Pero el internet con datos coge por todo lado, pues, hijita. Ya te voy a poner. Lo que pasa es que no puse saldo, me fui de mañanita con mi abuelita. Deja de tomar, pues, y ponla saldo. Eso, Alicia. Ya te Gracias. Pongo. Bueno. Ya, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien.